El pastor Armando Tell cuenta que en una ocasión se dirigía a un compromiso religioso. Tuvo que acortar distancias porque vio que el tanque de gasolina prácticamente se había acabado. Sin embargo, lo que él no notó fue que ingresó a un barrio muy peligroso, donde pocas personas salían sanas. Él se dio cuenta de que el auto se apagó en una pendiente y él creyó que realmente ya no saldría de esa situación. Sin embargo, el auto siguió avanzando y él notó de que a pesar de que su auto ya se había apagado, igual avanzaba. Avanzó una cuadra, 2 cuadras, inclusive en la esquina había una señal de pare y el auto, él frenó y siguió avanzando. Lo interesante es que él pudo salir de ese barrio sano y salvo. Él cuenta que mientras él sabía que la gasolina ya se acababa, él oró muy ferviente al Espíritu Santo. Él pudo llegar a una gasolinería, poder llenar y abastecer su auto de combustible y cumplir con ese compromiso religioso. Él como conclusión dijo lo siguiente: yo pensaba que el Espíritu Santo solamente se encargaba de los grandes eventos de este mundo. Sin embargo, con esta situación concluyo de que el Espíritu Santo también se encarga de la vida cotidiana de todas las personas. En esta ocasión, queridos amigos, vamos a estudiar la lección de escuela sabática número 5, titulada Testificar con el poder del Espíritu Santo. La lección de escuela sabática de esta semana nos dice en el versículo de memoria: cuando hubieron orado, hablando de los discípulos, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dio la gran comisión, posiblemente hubo mucho temor en los discípulos. Era una misión muy grande y muy abarcante, que de forma humana hubiera sido imposible de cumplir. Sin embargo, ellos tenían que considerar que el Espíritu Santo iba delante de ellos, que ellos no iban solos, que ellos iban con un consolador. Durante la lección de esta semana estudiaremos 3 aspectos importantes. Seamos bienvenidos. El primer punto de la lección de escuela sabática de esta semana titula La promesa del Espíritu Santo. Vamos a ubicarnos por unos instantes en la época y en el tiempo que vivió Jesús con sus discípulos en esta tierra. Ellos habían pasado 3 años y medio viviendo, aprendiendo, durmieron junto al maestro, despertaron junto al maestro, pasaban realmente 24 horas al día durante 3 años y medio. Había una relación de amor, un amor filos, había una relación de apego hacia su Salvador. Sin embargo, ellos quedaron aterrorizados cuando el Señor Jesús les comentó que Él tendría que morir, que ser crucificado, pero tendría que ascender e ir al cielo. Lo que realmente a ellos los turbaba era el hecho de pensar que podían quedarse solos. Sin embargo, el Señor Jesús en Juan 16 les comentó lo siguiente: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él será enviado. El Señor Jesús quería mencionar a cada uno de sus discípulos que Él se iba a ir, porque la Biblia y los escritos del Antiguo Testamento así lo anunciaban. Sin embargo, ellos debían tener la promesa de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, iba a estar con ellos en todo momento y en todo lugar. Había una diferencia sustancial en relación a Jesús. Ellos a Jesús lo podían ver de forma directa, tal vez podían tocarlo, sentirlo, olerlo. Con el Espíritu Santo no iba a ser así, pero el punto en común era que Él iba a estar, al igual que Jesús, las 24 horas del día. La palabra, de hecho, que se usa en la Biblia es la palabra parácletos. ¿Quién era un parácletos en el primer siglo? Un parácletos era una especie de abogado
que el gobierno asignaba a una persona. El Paráclitos tenía que estar con la persona de un lado para otro, con el objetivo de dar soporte, de dar apoyo, de dar consuelo y ayudar a aquella persona. El Paráclitos no solamente era quien acompañaba, sino el Paráclitos se colocaba junto a la persona delante de la corte. El Paráclitos testificaba en favor de la persona. Cuando en el primer siglo una persona tenía un paráclitos, tenía un abogado, esa persona podía tener la seguridad de que no estaba solo. Cuando nosotros hablamos de la promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesús habló de forma espaciada de que cuando Él se iría al cielo a preparar moradas, Él iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Es por ello que en esta primera sección de la parte del Explora yo les hago una pregunta. ¿Será que nosotros estamos orando al Espíritu Santo como la Biblia lo presenta? ¿Será que estamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo como la Biblia lo sugiere? Si no es así, tenemos que hacer una sabia decisión en esta ocasión de que tenemos que orar más, que tenemos que clamar más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en este momento, Él está con nosotros, a pesar de que tal vez no lo podamos sentir, no lo podamos oler, no lo podamos ver, pero podemos tener la promesa, podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo está en medio nuestro. El segundo punto de la lección de escuela sabática vamos a titularlo El Espíritu Santo en la Iglesia. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento se encarga de mostrar las grandes promesas y los grandes hechos del Espíritu Santo en todos sus libros y sus escritos, hay de manera especial un libro que de forma detallada habla de la obra del Espíritu Santo. Y ese libro es el libro de Hechos. En realidad, si usted tiene una Biblia allí, usted puede abrir esa Biblia. Su Biblia posiblemente va a decir Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, cuando uno lee, analiza y estudia el libro de Hechos, uno se da cuenta de que los hechos que se narran en aquel libro fueron realizados por el Espíritu Santo. En primer lugar, nosotros podemos encontrar que el Espíritu Santo está presente en la proclamación, en la testificación y está involucrado con la misión de hacer discípulos, como dice la Biblia, a través de la comunión, a través de la relación y a través de la misión. Lucas, quien escribió el libro de Hechos, él se tomó el tiempo para explicar de forma detallada que lo que sucedió, los milagros que ocurrieron después que Jesús ascendió, no fueron producto de los hombres, fueron productos de la presencia y la obra que el Espíritu Santo había de manifestarse. Un detalle interesante es que el libro de Hechos muestra los números. El libro de Hechos no oculta los números. Podemos encontrar que en un día se bautizaron 3,000, se bautizaron 5,000. Dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Encontramos episodios también donde se convirtieron 1 o 2 personas. Pero el libro de Hechos se encarga de mostrar los números. Y todos los números que se encuentran en el libro de Hechos tienen que ver con bautismos. No podemos tampoco caer en el error de solamente fijarnos en los números, pero tenemos que ser conscientes, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con la iglesia, de pensar que detrás de esos números hay una persona, hay una familia que conoció a Jesús. Y eso es lo que el libro de Hechos se encarga de mostrar a cada uno de nosotros, de mostrar que el Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo trabajó de forma abarcante. El espíritu de profecía muestra y presenta de forma clara que los episodios que ocurrieron en el Nuevo Testamento, especialmente en el Pentecostés, se multiplicarán a medida que el Hijo del Hombre venga por segunda vez. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el Espíritu Santo actuó de forma extraordinaria, de forma inexplicable en el libro de Hechos y básicamente en todo el Nuevo Testamento, podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo actuará con mayor denuedo, con mayor fuerza cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. El tercer punto de la lección de escuela sabática en el Explora, vamos a titularlo La palabra y la testificación.
Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo en la testificación, tenemos que notar dos elementos muy importantes. En primer lugar, la testificación se basa en la palabra de Dios. La testificación no se basa en ideas humanas, no se basa en presuposiciones individuales, sino se basa en un escrito está. Por lo menos es lo que tu Biblia y la mía presentan, que toda testificación está de forma ligada, está casada con la palabra de Dios. Y hay algunos ejemplos que queremos mostrar. En primer lugar, nosotros podemos presentar el gran sermón de Pedro ante el concilio de Jerusalén. Lo que el apóstol Pedro hizo en aquella ocasión, en realidad fue Pedro y Juan, fue presentar la historia del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías. Lo interesante es que Hechos 4:13 menciona que las personas que en aquella ocasión vieron a Pedro y a Juan sabían que ellos eran hombres sin educación y eran hombres sin letras. Sin embargo, había tanto poder en sus palabras, fruto del Espíritu Santo, que hablaron con tal denuedo que esas personas se maravillaban y reconocían que esos dos hombres habían estado con Jesús. Un segundo elemento importante cuando hablamos de la palabra y la testificación es, por ejemplo, el episodio del apedreamiento de Esteban. Cuando este hombre, Esteban, este mártir, comenzó a hablar dentro de la parte central del sermón de Esteban, él habló exactamente sobre la historia de Israel en el Antiguo Testamento. De tal modo que la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles menciona que el corazón de aquellos hombres que escuchaban a Esteban realmente sentían gozo y sentían esperanza. Sin embargo, su corazón estaba tan lleno de orgullo que ellos, después de escuchar ese maravilloso sermón, sintieron todo el deseo de apedrearlo. En tercer lugar, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Cornelio. Cuando nosotros encontramos este episodio, encontramos de forma puntual que el apóstol Pablo se refirió a grandes verdades que el Antiguo Testamento presentaba y que en el Nuevo Testamento tuvieron un cumplimiento muy abarcante. Sin embargo, el hecho notorio que el apóstol Pablo presenta es que todos esos episodios no podían haber concordado, no podían haber transcurrido de forma natural sin la dirección divina de un ser superior, de la persona del Espíritu Santo. Tenemos en cuarto lugar un episodio de Felipe y el etíope. Lo interesante es que ellos, o en este caso el etíope, estaba estudiando una porción del rollo de Isaías 53 y él allí estaba estudiando cómo Jesús iba a quedar antes de ser crucificado. Felipe llegó, dice el texto bíblico, impulsado por el Espíritu Santo, y él pudo allí darse cuenta de que este hombre estaba leyendo sin entender. Él, conducido por el Espíritu Santo, lo llevó a la verdad, y viendo un estanque de agua, él le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el texto bíblico concluye que ambos descendieron a las aguas, y después de aquel episodio, el Espíritu Santo nuevamente arrebató a Felipe. Lo que nosotros hemos visto en estos puntos no se puede explicar de forma racional. Si de repente hay alguien que quiere explicar estos aspectos de forma lógica, no podemos explicarlo de forma lógica. Porque cuando uno habla de la palabra, de la testificación y del Espíritu Santo, entra como columna vertebral el aspecto de la fe. Finalmente quiero leer una cita que dice lo siguiente: el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante en la palabra de Dios porque gracias al Espíritu Santo es la palabra viva de Cristo. En este tercer aspecto del Explora podemos darnos cuenta de que la testificación tiene como base la palabra de Dios y la palabra de Dios está guiada por obra del Espíritu Santo. Bien, queridos amigos, en la sección del Aplica podemos aplicar de forma práctica a nuestra vida lo siguiente. Si es que en esta semana hemos estudiado
que nosotros necesitamos testificar con el poder del Espíritu Santo, entonces yo los animo a que podamos orar de forma más asidua y más ferviente a la persona del Espíritu Santo, porque la tercera persona de la Trinidad es quien se encuentra con nosotros en este momento. Yo te invito a que puedas orar más al Espíritu Santo. En la sección del CREA, te animo a que desde el 30 de julio hasta el 8 de agosto podamos crear el hábito de buscar a Dios muy temprano a través de un plan que la iglesia tiene para nosotros titulado Creciendo en Gracia. Estudiaremos 10 lecciones sobre el Espíritu Santo, así que yo te animo a que puedas conectarte a través de la página de Adventistas APC durante estos 10 días, creando el hábito de buscar más de cerca la presencia del Espíritu Santo. Bien, queridos amigos y amigas, de esta forma hemos llegado a la parte final del repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos mencionar que hoy hemos usado el ciclo del aprendizaje, es decir, hemos usado el motiva, el explora, el aplica y el crea. Quiero pedirte también de forma personal que puedas compartir este video con todos tus grupos, con todos tus amigos, porque el objetivo es que podamos estar más involucrados con la testificación, con la premisa de tener al Espíritu Santo. Te mando un fuerte abrazo virtual, que Dios te bendiga en el lugar donde te encuentras. Bendiciones.